Hola jóvenes, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a mi canal de YouTube. Gracias por suscribirse y si no lo han hecho pues les animo a que lo hagan. Hoy vamos a ver un tema acerca de las clases de matemáticas como es de costumbre. Hoy vamos a ver el tema de la división sintética. En videos anteriores hemos hablado acerca del teorema del residuo y el teorema del factor para resolver lo que son ecuaciones polinómicas de grado mayor que 2. Estamos hablando de ecuaciones cúbicas o ecuaciones cuárticas o de grado mayor que 4, de grado 5, grado 6, etcétera, etcétera. Hoy vamos a aprender un método que también es muy utilizable cuando nos referimos a encontrar el residuo. Recordemos que el teorema del residuo me dice que cuando utilizo estos métodos y me da un cero, entonces ese cero que tenemos ahí es parte de una raíz solución o parte de un cero polinómico, o mejor dicho, si estamos hablando de graficación, es el punto de intercepción por donde el gráfico o donde la gráfica va a pasar o va a chocar con el eje X. A eso le llamamos ceros polinómicos o raíces soluciones o interceptos en X, depende del tema donde estemos profundizando. Hoy vamos a aprender acerca de la división sintética que se aplica para poder resolver polinomios, divisiones de polinomios, que lo podemos hacer de dos métodos. Un método es la división larga, que muy comúnmente se utiliza, pero en este caso también vamos a utilizar otro recurso como lo es la división sintética, que es un método más rápido y más efectivo para poder encontrar los famosos ceros polinómicos de estas expresiones polinómicas. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo y como ustedes logran observar tenemos un trinomio cuadrático, ¿verdad? Un trinomio de tercer grado que lo podemos resolver como hemos venido viendo. Este trinomio cúbico, este polinomio de grado 3, hemos venido viendo el teorema del factor y el teorema del residuo. Entonces podemos resolverlo utilizando esos teoremas, y para hacer una retroalimentación de ello nosotros podemos decir que vamos a buscar los divisores del 32. ¿Cuáles son los posibles divisores de este número? Para comenzar, más menos 1, más menos 2, más menos 4. Y si seguimos dividiendo, 32 se puede dividir entre 6 también. 32 entre 6, no se puede. Entre 8, más menos 8, más menos 8. 32 lo podemos dividir también entre 12. No, entre 12 no se puede. Bueno, estos son algunos de los divisores del 32. Podemos dividirlo entre cualquiera. Y al utilizar este método, el teorema del factor, el teorema del residuo, tendríamos que utilizar la tabla para poder introducir los factores y ir probando para ver cuál de todos esos términos me da 0. Con eso nosotros podemos determinar los ceros polinómicos, que deben de ser 3. Pero en este caso, como solo estamos aplicando la división sintética, lo que realmente vamos a necesitar solamente es uno de todos esos posibles factores o de todas esas posibles respuestas. En este caso, vamos a dividir todo este polinomio entre x más 4. ¿Por qué x menos 4? ¿Por qué x menos 4? Porque es uno de las posibles soluciones. Entonces, regresamos acá al ejercicio y lo que vamos a hacer primeramente es que el polinomio, que es el de arriba, el polinomio que nosotros le llamamos dividendo, el polinomio dividendo, vamos a completarlo en su forma canónica descendente. ¿Qué es eso de forma canónica descendente? Que vamos a ordenar realmente el polinomio y completarlo. En este caso decimos que es x a la 3, miren el primer término, menos 2x a la 2, x a la 3, x a la 2, falta un x a la 1, por lo tanto tenemos que completarlo con más 0x, vamos a poner elevado a la 1, y el término independiente, que en este caso es 32. ¿Para qué vamos a hacer eso? Necesitamos el polinomio completamente ordenado y completado, lo que conocemos como forma canónica descendente. Una vez que tenemos eso, entonces vamos a trabajar únicamente con los coeficientes de las variables y el término independiente. En este caso 1, menos 2, 0 y menos 32. Y lo vamos a ubicar en este
caso de la siguiente forma lineal, ni tan pegados ni tan separados. 1 menos 2, 0 o más 0, como quieran escribir ustedes, el 0 es positivo siempre, y menos 32. Y lo vamos a dividir entre una cantidad que vamos a escribir en la parte de acá. Aquí la vamos a escribir, más adelante vamos a saber de dónde salen. Y todos esos números los vamos a restar o sumar. Toda esta área de acá son sumas o restas. Y toda esta área de acá son completamente multiplicaciones. ¿Entre qué números voy a dividir esto? Bueno, como tenemos la división entre este, que es el dividendo, y x menos 4, que es el divisor, este es el divisor, x menos 4, yo lo voy a despejar como que si fuera un valor de entrada. Ese x menos 4 lo voy a despejar a 0. Entonces, como está menos 4, al pasar al otro lado sería x igual a 4. Utilizando el método del factor y el teorema del residuo, le llamaríamos valor de entrada. Valor de entrada. Pero como no estamos utilizando el método del residuo ni el método del factor, simple y sencillamente este va a ser un número, el cual yo lo voy a introducir, y ese valor yo le llamo divisor. Este le llamo divisor. Entonces vamos a utilizar el 4. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer al realizar la división sintética? El primer número siempre lo vamos a bajar. Siempre. 1. 1. Y esta línea de acá me va a definir una multiplicación. Todo lo que esté abajo de esta línea se va a multiplicar por la cantidad del divisor. En este caso comienzo a multiplicar el 4 por 1 porque está abajo de la línea. Ya dijimos que todo lo que esté abajo de esta línea significa que lo vamos a multiplicar por el divisor. Lo que esté arriba de la línea simplemente lo vamos a sumar o lo vamos a restar. En este caso multiplicamos más por más, porque este 1 es positivo, me va a dar más, y lo escribimos en la parte de arriba. 4 por 1, 4, y lo escribimos arriba de la línea de respuesta, porque esta es la línea de respuesta. Y al tener estos dos números no los voy a multiplicar, simple y sencillamente los voy a sumar o restar dependiendo de sus signos. En este caso, como los dos son signos opuestos, los voy a restar. Al restar estas dos cantidades, esto me va a dar más 2. Más 2. Ahora bien, continúo multiplicando este divisor por este término. Más por más es más, y 4 por 2 son 8. Si miramos acá, los dos términos que tenemos ahí son positivos, simple y sencillamente se van a multiplicar. O se van a sumar, perdón. Esto sería más 8. Y ahora multiplicamos el más por el más. Más. Si multiplicamos 4 por 8, eso me va a dar 32. 32. Si restamos, estas dos son cantidades contrarias, signos diferentes, se restan, eso me va a dar 0. A este último yo le llamo residuo. Residuo. Recuerden, este se llama divisor. Divisor. Y estos términos que escribimos acá arriba, que fueron los mismos que sacamos de allá, ¿de dónde los sacamos? Del dividendo. Dividendo. Entonces, estos números que vamos a encerrar en un círculo, estos números son el dividendo. Son los términos que saqué de acá arriba, de los 4 números. Este 4 positivo es el divisor que lo saqué al despejar el término que tengo abajo igualado a 0. Este término que me dio acá es residuo, y si me da 0, entonces decimos que este 4 es parte de un cero polinómico, es parte de la respuesta de este término, es un cero polinómico. ¿Y qué es lo que también me da a entender? Que este x menos 4 es factor de este término. Entonces ya tenemos una respuesta. En este caso, como no estamos viendo los ceros polinómicos, sino que estamos hablando de lo que es la división sintética, nos vamos a quedar hasta acá. Ahora bien, ahora ustedes preguntarán, ya tenemos el dividendo, tenemos el divisor, el residuo, ¿dónde está el cociente? El cociente son estos 3 números que tenemos acá. El cociente se representa con Q de X. Q de X es el cociente. ¿Cuál va a ser el cociente? 1, es el primero que tengo acá, 1, X a la ¿cuánto? Ya no puede comenzar en X a la 3, porque si acá en el dividendo normal era a la 3, en el cociente tiene que empezar en X a la 2. X a la 2.
luego más 2 y voy siguiendo el orden descendente. Recordemos que todos estos están en su forma canónica. 2x a la 1, que es este mismo, más el término independiente, que en este caso sería 8. Este entonces se convierte en lo que comúnmente en una división normal aritmética se le llama como cociente. El 1, que es este mismo, el 2 o el más 2, que es este mismo, y el más 8, que es este mismo, y el 0 nada más nos sirve como para decir que eso dio un residuo de 0, lo que significa, repito, que x menos 4 es factor de x al cubo menos 2x al cuadrado menos 32, y que este 4 es un cero polinómico, o sea, es un punto de intercepción de este gráfico que va a chocar en 4. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a este ejercicio número 2. También aquí sacamos los coeficientes o vamos a ordenar en su forma canónica descendente el dividendo, que sería el que está en la parte de arriba. Sería 2x a la 3 menos 20 menos 0x a la 2, porque no aparece el x a la 2, miren. Menos 20 menos 0x a la 2 menos 20, ahora sí, menos 20x menos 5. Término principal elevado a la 3, elevado a la 2, elevado a la 1 y el término independiente. Y este que es el divisor, vamos a igualarlo a 0. X 6 está positivo, pasa al otro lado a negativo 6, acá queda 2x. El 2 que está multiplicando pasa al otro extremo a dividir. Entonces quedaría menos 6 sobre 2, lo que nos da una respuesta de que la x es igual a menos 3. X es igual a menos 3. Repito, el 6 está positivo, pasa al otro lado a negativo. El 2 está multiplicando, pasa al otro extremo a dividir. Y con esto ya tenemos menos 6 entre 2 y eso es menos 3. Ahora, sacamos los divisores o los coeficientes del dividendo, que son 2. El 0, que no podemos escribirle 0 negativo porque el 0 negativo no existe. Vamos a escribir solamente 0. Recuerden que en la división sintética nosotros no utilizamos letras, solo utilizamos números. Menos 20 y menos 5. Este lo vamos a dividir entre el divisor, que en este caso es menos 3. Comenzamos entonces a encontrar los productos, los cocientes. Bajamos como siempre el primer término porque no tenemos con quién multiplicarlo, simplemente lo bajamos. Y multiplicamos, ¿verdad? Acuérdense que esta línea de acá significa que es una línea que todos los números que estén abajo los voy a multiplicar por el divisor. Menos por más es menos, 3 por 2 son 6. Más 0 menos 6, eso me va a dar menos 6. Luego multiplicamos 3 por 6, eso me va a dar menos. Menos por menos es más, siempre es importante multiplicar los signos. Menos por menos es más, 3 por 6, 18. Y restamos, como son signos contrarios, menos 20 más 18, eso me va a dar menos 2. Es importante que ustedes tengan a su mano siempre una calculadora para que puedan restar o que puedan sumar de la mejor manera. Menos 20. Ahora multiplicamos menos por menos y esto me va a dar más. 3 por 2, esto me va a dar 6. 3 por 2 son 6. Y al restar o al multiplicar esta cantidad, tenemos menos 5 más 6, eso me va a dar más 1. Significa de que este término no es factor del anterior, porque aquí me dio un residuo. Este es el residuo y como no me dio 0, significa de que este 2x más 6 no es factor del dividendo. Por lo tanto, este menos 3 no es un número donde va a chocar o va a ser un número donde va a interceptar, o no es un cero polinómico del dividendo. Entonces, ¿cuál sería el cociente? El cociente sería entonces 2, que es este primer término, x a la ¿cuánto? A la 2. Recuerden que en el dividendo original comenzaba en x a la 3. Por lo tanto, este no puede comenzar en x a la 3. Simple y sencillamente voy a poner 2x a la 2. Luego seguiría el término menos 6x a la 1, o simplemente dejarlo así, y finalmente sería el término independiente, y ahí tendríamos nosotros lo que es el cociente. Cociente, ya tendríamos entonces el dividendo, que es este de acá arriba, los 4 números que utilizamos,
este de menos 3 que es el divisor, y lo que es el residuo que me da más 1. Tenemos el ejemplo número 3 a continuación, y lo que vemos acá es lo mismo, un numerador, o mejor dicho un dividendo, que si ustedes logran observar ya está ordenado y está completado. Ordenado porque tenemos x a la 3, x a la 2, x a la 1 y término independiente. Y completo porque los tiene todos. Ordenados porque ya están en una forma descendente. Entonces acá ya vamos a ir utilizando los coeficientes. Recuerden, para la división sintética solamente se escriben los coeficientes. 2 menos 5 más 21 y menos 14. Y esto lo vamos a dividir entre, el de abajo. ¿Cómo le llamamos al de abajo? Muy bien, divisor. Divisor. Este divisor no lo vamos a poner completo, necesitamos despejarlo e igualarlo a 0. Entonces tenemos acá 2x menos 3 y lo vamos a igualar a 0. Como ustedes saben, el menos 3 está negativo, pasa al otro lado a positivo, y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, el valor de la x sería 3 medios. ¿Estamos? Esto lo vamos a dividir entre 3 medios. Positivo, ¿cierto? Comenzamos. Recuerden, el primer término toda la vida se va a bajar. Y como ya sabemos, es completamente positivo. Al multiplicar este 3 medios por 2, utilizamos la calculadora, o solo podemos ir haciéndolo mentalmente, como ustedes deseen. Solo multiplicamos 2 por 3 son 6, porque se multiplica el numerador con un numerador, y estos son numeradores. 3 por 2 son 6 y 6 entre 2 son 3. Entonces eso me va a dar más 3. Restamos menos 5 más 3, eso me va a dar menos 2. Y seguimos multiplicando, ¿va? Más por menos es menos, y 3 medios por 2, podemos utilizar la calculadora también como ustedes deseen. Eso me va a dar otra vez otro 3, pero ahora en este caso negativo. Y al restar estos dos me va a dar entonces menos 21 más 3, eso me va a dar menos 18. Finalmente ahora multiplicamos el menos 18 por 3 medios. Menos 18 por 3 medios, como les digo, pueden hacerlo mental o lo pueden hacer directamente, y esto me va a dar menos 27. Menos 27. También pueden darme fracciones, como ustedes sabrán, ¿verdad? Pero en este caso me están dando puros números enteros. Al restar o al sumar en este caso, porque son signos iguales, eso me va a dar menos 41. Y este entonces se convierte en el residuo. ¿Qué significa que me dio menos 41 y no me dio 0? Eso significa de que este número, 3 medios, no es un cero polinómico de todo este polinomio. Y también me dice que este divisor no es factor del dividendo. Eso es lo que me está indicando. ¿Cuál es el cociente entonces para ya terminar este ejercicio? Sería 2x a la ¿cuánto? Si comenzamos en el dividendo en 3, ya no podemos comenzar en 3, comenzamos en 2. Menos 2x a la 1, o simplemente no escribírselo. Y finalmente el término independiente, que en este caso es menos 18. Este sería entonces el cociente, porque lo que me están pidiendo en una división sintética, siempre que me piden una división sintética, me están pidiendo dos cosas. Número 1, el residuo, que si es 0 es factor. Y número 2, lo que me está pidiendo es un cociente. Vamos a este cuarto ejemplo. Lo que miramos acá es que tenemos un polinomio en la parte de arriba, dividendo, que no está ordenado, por lo tanto hay que ponerlo en su forma canónica descendente. En este caso sería 12x a la 2 menos 7x menos 10. Y utilizamos nuevamente solo los coeficientes, que serían 12, menos 7 y menos 10. ¿Entre quiénes lo vamos a dividir? Bueno, vamos a ver entonces. Tenemos el divisor, que es 3x más 4, y si lo igualamos a 0, 3x más 4 igualado a 0, sabemos que el 4 pasa al otro lado como negativo 4, y el 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividirse. Por lo tanto, el valor de entrada, en este caso, es menos 4 tercios. Miren qué interesante, que si este fuera el valor de entrada, nosotros solo sustituiríamos el dividendo por el valor de x que tenemos si estuviéramos utilizando el teorema del factor o el teorema del residuo. Pero en este caso no estamos usando esos dos teoremas.
En este caso lo que estamos utilizando solamente es la división sintética. En este caso bajamos el 12, bajamos el 12 y multiplicamos menos por más, menos. Multiplicamos 4 tercios o 4 por 12 entre 3, como quieran interpretarlo, y esto me va a dar 16. 4 tercios entre 12 me da 16. Este menos 16 lo vamos a sumar con el menos 7 y eso me va a dar menos 23. Este menos 23 lo voy a multiplicar nuevamente por 4 o menos 4 tercios. Eso me va a dar un resultado de 92 sobre 3. Vamos a rectificar, menos 4 tercios multiplicado por menos 23. Eso me da exactamente 92 sobre 3. Y este 92 sobre 3 o el menos 10 lo voy a sumar con el, porque acuérdense que acá era positivo, aquí es positivo porque menos por menos es más. Menos 10 o menos 10 más 92 tercios. Y eso me va a dar una respuesta de 62 sobre 3. Nuevamente decimos que este es el residuo o el R de X, como se le llama generalmente, el R de X, el residuo, y el cociente Q de X simple y sencillamente sería 12X a la 1. Recuerden que comenzábamos en 2, ya no podemos comenzar en 2, sino que le bajamos un grado, 12X menos 23. Por lo tanto, concluimos que este término no es cero polinómico, no es un intercepto, y que 12x menos 23 no es, o mejor dicho, 3x más 4 no es factor del dividendo. Ahora, si el residuo me hubiera dado 0, entonces ahí sí yo tengo toda la propiedad de decir de que este 3x más 4 es un factor de este mismo, o sea que está dentro de este mismo, pero en este caso no me da así. Vamos a este último ejercicio donde tenemos 2x elevado a la 2 menos 18 más 11x. Todo esto lo vamos a dividir entre 2x más 3. Como bien nosotros sabemos, vamos a ordenar primeramente el polinomio que tenemos en la parte de arriba. Tenemos 2x al cuadrado, más 11x menos 18. Esta cantidad la vamos a dividir entre el divisor, que en este caso es 2x más 3, y lo igualamos a 0. Significa que esto va a ser, el 3 está positivo, pasa al otro extremo a negativo, y el 2 que está multiplicando con la x pasa al otro extremo a dividir. Entonces aquí tenemos 2 más 11 y menos 18, que lo vamos a dividir entre el término que tenemos acá es menos 3 medios. Bajamos, como ya lo habíamos hecho en ejercicios anteriores, vamos a bajar el primer término, que en este caso es el 2. Bajamos el 2 y ahora vamos a multiplicar. Tenemos la calculadora, multiplicamos menos 3 medios por 2. En este caso me va a dar menos 3. Sumamos o restamos 11 menos 3 y eso me va a dar 8 positivo. Ahora multiplicamos el menos 3 medios por 8. Eso me va a dar menos 12. Y ese menos 12, vamos a hacer la operación de suma y resta, en este caso es una suma. Menos 18 menos 12, eso me va a dar menos 30 y lo vamos a encerrar en un recuadro y vamos a decir que este es R de X, o mejor dicho, el residuo. ¿Cuál sería en este caso el cociente? El cociente entonces son estos dos términos, que sería 2x, ya no puede empezar a la 2, sino que empieza a la 1, y el otro término que consideramos independiente, que es 8. Por lo tanto decimos que este no es factor, no es un cero polinómico de esta expresión, y 2x más 3 no es factor del dividendo.